estoy un poco cansado porque me levanté temprano. Me estuve un poco aguantando el sueño, pero bueno, vamos a ver si me despejo, ¿no? Hablando. Bueno, yo traje un tema hoy un poco complejo, ¿no? Bueno, no tan complejo, sino que requiere mucha atención. O sea, les voy a pedir que piensen conmigo, ¿no? No es un discurso esto, no es algo que yo quiero convencerles a ustedes de que tienen que pensar así o nada más traigo una técnica o un método para que la gente se lo aprenda de memoria o yo qué sé. No, yo traigo algo que está vivo, ¿no? Que es algo que ustedes tienen que investigar conmigo y tienen que pensar. Yo ya traigo todo preparado, ¿no? Porque yo esto ya me lo vengo pensando hace rato, no es de ahora, pero yo nunca estructuro las cosas, siempre las tengo ahí listas para que estén vivas, ¿no? O sea, para que estén en movimiento. Entonces simplemente voy a hablar hoy del yo, de los mecanismos que tiene el yo, eh, yendo a la esencia de esto, que es un tema bastante complejo porque no es algo fácil de entender de qué es el yo y para qué sirve, porque la mayoría de la gente ahora está de moda decir que no hay que tener yo y yo qué sé, y hay como un conocimiento un poco revuelto, sobre todo un conocimiento bastante superfluo de estas cosas y se repiten muchas cosas que por ahí no se llega a la esencia de lo que es lo verdadero, entonces no se puede pensar por uno mismo y se repiten muchas cosas que dice otra gente y uno no tiene, uno anda como mareado. Yo mucho tiempo anduve como pensando a ver qué es el yo, qué es esto, por qué no lo tenemos que sacar de encima, porque hablan tanto del yo. Entonces yo, entonces yo vengo hoy a traer un resumen que hice yo de esto. Va a ser una conferencia que yo voy a dar en España el mes que viene, si puedo ir. Por ahora está planeado que vaya yo a España el mes que viene. Entonces preparé algo para poder hablar de algo que yo ya lo tengo bastante cocinado de hace rato, pero no está estructurado. O sea, solamente es algo que con lo que yo puedo pensar bastante bien porque ya lo tengo bastante pensado. O sea, ya lo tengo como ejercitado. Entonces ya puedo hablar con fluidez de esto. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de lo que es el yo, ¿no? El yo es la autoconciencia que tenemos a nivel de tercera dimensión, para decirlo así de una forma espiritual, ¿no? Eh, en psicología se dice el yo es la autoconciencia, ¿no? Lo que es lo que somos. Entonces, el yo es la autoconciencia. El yo para el espíritu, el yo es un vehículo que usa el espíritu para tener aprendizajes a nivel de tercera dimensión, o sea, del nivel más básico, el nivel humano, ¿no? Del nivel básico para poder tener aprendizajes a través del yo. El yo vendría a ser como una especie de motor que tiene el espíritu en este plano de denso, ¿no? Para poder tener esos aprendizajes, pero para poder llevarse esos aprendizajes el yo se tiene que elevar. ¿Entiendes? No se trata de reprimir al yo, de decir, ay, yo no tengo que tener más yo y no sé qué. No, es cuestión de madurar a ese yo y que haya la conexión con el espíritu para que eso suba. El ego, ¿no? El yo es el ego. Bueno, antes de hablar de esto, voy a tener que hablar un poquito acerca de lo que es el espíritu, para que tengan una idea. Bueno, los que no saben, hay muchos que ya saben seguramente qué es el espíritu, de esas cosas, pues yo voy a dar como una apreciación de lo que es la esencia de lo que es el espíritu para que ustedes puedan pensar por ustedes mismos. No es un concepto, ojo, no es una teoría mía ni nada, o sea, es la esencia de lo que es la verdad del espíritu y que ustedes mismos lo pueden comprobar esto, o sea, es algo que se lo tienen que aprender de memoria. Bueno, el espíritu es energía pura, o sea, esto lo sabe cualquiera. El espíritu es la energía, es la semilla de la divinidad. Entonces esa semilla nace con todo ya. Es como una semilla de un árbol, ya nace con todo el potencial. Ya no necesita cargarse de información.
La información está ahí comprimida, ¿entienden? No, el espíritu no evoluciona. El espíritu solamente despliega su potencial. Entonces, ¿cómo despliega el potencial el espíritu? A través de las experiencias. Entonces, el espíritu se conoce a sí mismo, acuérdense de eso, conocerse a uno mismo, a través de las experiencias en diferentes niveles. Entonces, uno de esos niveles es este nivel de 3D donde está el yo. Entonces, el yo vendría a ser como el representante del espíritu en ciertos niveles, como una parte degradada del espíritu, para que el espíritu recoja los aprendizajes de ese nivel. Entonces, el yo tiene sus herramientas, ¿no? Tiene sus mecanismos para asegurarse su supervivencia y todas esas cosas que el yo necesita para crecer y para poder llevar ese conocimiento a un nivel que el espíritu diga, bueno, esto ya es para mí, ya suba del nivel del yo. Pero en eso no se trata de hay que disminuir al yo, no, al yo hay que hacerlo crecer. Pero no crecer en el sentido de hacer grande al yo, identificarnos con el yo, no, sino hacerlo madurar, ¿entienden? Bueno, entonces el espíritu necesita tomar conciencia de lo que es, ¿entienden? El espíritu necesita entender todo lo que él posee. El espíritu es eterno, como Dios, ¿entienden? Entonces el aprendizaje es eterno. El desarrollo del espíritu es eterno, nunca termina, porque el espíritu va aprendiendo de diferentes experiencias. A medida que va subiendo de nivel, se va sacando de encima diferentes herramientas que ya no le sirven más, vehículos que ya no le sirven más, como en este caso el ego. Si el espíritu sube de vibración, ya no necesita estar en este plano 3D, el ego ya no le sirve, ¿entienden? Por eso hablan tanto de que hay que superar al ego, o sea, hay que dejar de identificarse con el ego para poder ir hacia los intereses del espíritu. Y bueno, entonces yo para entender esto, tengo que explicar cómo el espíritu llega a comunicarse con el ego. El espíritu tiene que vivir experiencias, ¿no es cierto? El espíritu tiene que venir y encarnar. Entonces el espíritu no puede venir directamente a encarnar. Entonces manda algo que es como una parte suya, que se llama alma. Y el alma viene al cuerpo. Y el alma se manifiesta en el cuerpo a través del ego. ¿Entienden? Son 3 niveles de degradación del espíritu. Es lo mismo, solo que a 3 niveles diferentes de densidad. 5ª dimensión, 4ª dimensión, 3ª dimensión. Entonces, en la 3ª dimensión, el rey es el ego. ¿Entienden? Entonces, ese yo se manifiesta. Entonces, imagínense que ustedes van a jugar a un videojuego, ¿no? Y para jugar a ese videojuego necesitan una consola, ¿no? Y adentro de la consola del juego está el personaje. Bueno, el personaje del videojuego es el ego. La consola es el alma y el jugador es el espíritu. ¿Entienden? El espíritu tiene que llevar a ese ego, con sus limitaciones, con sus cosas, a vivir tal experiencia y a pasar tales etapas. ¿Entienden? Entonces cuando ese ego madura, pasa la etapa, ya el que se lleva el premio es el espíritu. ¿Entienden? El ego muere. El ego es nada más que una herramienta, un vehículo del espíritu. Por eso no nos podemos identificar con el ego, porque nos quedamos atrapados en ese nivel de vibración tan bajo. Nos quedamos atrapados con las cosas del ego y nos quedamos a mitad del proceso, o sea, nos quedamos encerrados en un nivel. Por eso tenemos que siempre ver las cosas de una forma nueva, como las ve el espíritu, para ir creciendo, porque para el espíritu el aprendizaje es eterno. Para el ego no, para el ego busca su seguridad, el ego busca hacerse de cosas que a él le garanticen su supervivencia. Entonces, bueno, el ego busca su seguridad y eso es lo que él quiere, algo estático, algo fijo ahí, algo yo soy esto, no me muevan.
El espíritu no, el espíritu no tiene ni siquiera una forma, el espíritu es todo, es lo que quiera, el espíritu es libre. Eh, por eso no tiene las limitaciones que tiene el ego, pero necesita el ego para estos niveles. Entonces, sabiendo esto, yo puedo ya explicar cuál es, cómo se construye el ego, cómo se construye y cómo se va a construir, igual que el espíritu, a través de experiencias, pero a otro nivel, a un nivel de 3D. Entonces, la construcción del ego es acumulación de experiencias. Por eso yo nombré a esta charla el ego acumulación como identidad. El ego pone un ladrillo arriba del otro, de lo que va viviendo, y eso es su identidad. Eso es muy importante que se sepa. El ego busca su identidad a través de la acumulación, de lo conocido, de la memoria. Entonces, ¿cuál es, qué queda en la memoria del ego para que él busque seguridad, para que él busque decir yo soy esto? Y esto es mío, esto es bueno, esto es malo, para que él pueda juzgar y tener en su mundo, ¿no?, seguridad. Y la palabra clave para entender eso es sensación. El ego busca a través de las sensaciones que tuvo en el pasado. Entonces, si algo le genera una sensación de seguridad, el ego va a buscar eso, porque esa es su comida, la seguridad. Entonces el ego va a buscar todas las cosas que le hayan producido seguridad a lo largo de la sucesión, de la acumulación. Entonces el ego reacciona de diferentes maneras, sintiéndose seguro o inseguro. Entonces él no discrimina, él no tiene la capacidad de ver más allá de las sensaciones. Por eso, por ejemplo, no sé si acá hay alguien que haya que conozca, bueno, sí, seguro que sí, esto de la biodecodificación de las enfermedades. Bueno, la gente que hace eso sabe muy bien que se pueden captar enfermedades entendiendo cosas, recuerdos de sensaciones. Por ejemplo, un caso muy comentado que cuenta de este hombre, no me acuerdo el nombre, Enrique Orbera, que es el de la biodecodificación. Él cuenta un caso de un chico que, que se hizo alérgico a los mariscos y no tenía ni idea por qué. Y un día le hicieron, no sé si no sé qué le hicieron, tratando de averiguar de dónde le venía eso. Entonces descubrieron que el día que él empezó a tener eso fue un día que él estaba con su novia en su casa y ese día ella lo abandonó. Así fue como un shock, o sea, le dijo, no te quiero más, chao. Y ese día él le estaba comiendo mariscos. Entonces, ¿qué hace el inconsciente, el yo, el que registra? Capta la sensación. Entonces, sensación de peligro, sensación de tristeza, sensación es lo que le queda en la memoria del yo. Entonces, todo lo que hay en ese contexto, en ese escenario, que esté relacionado con esa sensación, le va a generar un trastorno a nivel físico, a nivel neuronal o lo que sea, que el yo va a reaccionar diciendo peligro, ¿entienden? Entonces, ve marisco, inconscientemente relaciona con ese día que fue horrible para él. Entonces todo, si ese día tenía una camiseta roja puesta, va a odiar el color rojo, yo que sé, las paredes, lo que sea, porque el ego no discrimina, el ego solo recuerda sensaciones. Entonces eso es el pasado para el ego, la sensación. Entonces, ahí hay una clave muy importante para entender cómo poder avanzar en nuestro conocimiento y no estancarnos con el ego, buscando las cosas que nos producen seguridad e investigándolas, entendiéndolas, profundizando en ellas y a ver si vale la pena que nos sintamos seguros con esas sensaciones. ¿Entienden lo que digo? Esa es una clave. Entonces el ego lo que hace es identificarse
con la sensación de seguridad. Entonces, romper con esa identificación es la clave que te da la libertad para poder ver algo nuevo, para poder seguir avanzando, porque es lo que quiere el espíritu. El espíritu no se estanca nunca en su aprendizaje. El ego sí, el ego quiere estancarse porque el ego dice, yo acá ya estoy bien, ya conozco esto, ya sé que esto me hace bien, esto me hace mal, y no quiero saber más nada, y ya con esto me conformo. Eso es lo que hace el ego. Y el espíritu no quiere eso, el espíritu quiere que ese conocimiento se madure y llegue a él. Entonces, bueno, ya dije, otra cosa muy importante, que es algo que a nivel mental, que esto es lo más difícil de todo, es buscar la seguridad en lo conocido, obviamente, en lo que estaba hablando recién, pero a través de cosas cristalizadas intelectualmente, ¿entienden? Eso es algo que al ego le encanta, decir, yo poseo estos pensamientos y yo me identifico con estos pensamientos, ¿entienden? El ego se identifica con sus pensamientos y los toma como propios. Y no son propios, son pensamientos que le fueron dados. El ego no existe, es solo una reacción automática que tiene la memoria en diferentes niveles. Entonces ni siquiera existe un ego, existen miles. Porque para cada aspecto de la vida nosotros reaccionamos de diferentes maneras según la programación que tenemos. Entonces, para algunas cosas somos inseguros, para otras cosas somos más seguros, para algunas cosas somos inteligentes, para algunas cosas somos torpes, porque son las memorias que fueron quedando de esas experiencias lo que nos hacen sentir inseguro o inseguro según la sensación que tengamos de eso y no nos dejan ir más allá. Entonces nos quedamos con esa idea de eso cristalizado y ya no nos deja ir más allá. Entonces, ¿cómo el ego convierte estas cosas en seguras para él? A través de ideas cristalizadas, ideas sobre uno mismo, sobre todo, quién soy yo, mi imagen, ¿entienden? Conceptos, palabras, o sea, los conceptos, cuando uno dice una palabra, ¿por qué los maestros, los seres elevados, no hablan con palabras? Hablan con sensaciones, porque las sensaciones son amplias, porque en la sensación está la verdad, o sea, las intuiciones, los sentimientos, no son palabras. Las palabras a ellos les quedan son una manera torpe de expresarse. ¿Por qué se ve que los extraterrestres avanzados hablan con telepatía? No se transmiten palabras, se transmiten emociones y sensaciones que son cosas mucho más complejas. Un lenguaje mucho más rico que hablar con palabras. Porque las palabras, la gente cuando usa palabras cae en conceptos limitados de algo. ¿Entiendes? Si yo digo, esto es una flor, yo tengo una idea sobre esa flor. ¿Entienden? Por la información que mi ego tiene de eso. Y no puedo ir más allá de ese concepto que yo ya creé, que eso es lo que me da seguridad, decir, esto es una flor porque tiene un tallo y dos hojas y pétalos. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que el ego quiere, seguridad. Y la seguridad es algo estático. Él quiere algo estático y eso es imposible porque la verdad es algo vivo, algo que está en movimiento. Entonces, el ego está en una total contradicción porque está viviendo, esperando a que las cosas sean estáticas cuando todo está en movimiento. Por eso sufre, por eso sufrimos a ese nivel porque no podemos entender nunca la verdad. Entonces, las palabras, como ya dije, reducen la capacidad del significado de las cosas, el significado verdadero de las cosas. Otra cosa que le encanta al ego son los dogmas, las creencias. No solo hablo de las religiones, sino hablo de todo, hasta del pensamiento científico, de lo que sea. El ego busca ideas que sean fijas. 2 más 2 son 4. Eso le da seguridad al ego y el ego se agarra de eso toda la vida porque dice, esto soy yo, este es mi prestigio, esto es lo que yo hago para ser quien soy, para tener esta imagen que yo soy fulana y soy un erudito y yo miren todos los libros que escribí y todo eso que yo dije es mío, ¿entienden? El ego busca creencias
creencias y cosas cristalizadas, conceptos, cosas pequeñas que puedan entrar en el intelecto y se quedan atrapadas ahí como una verdad inamovible. Entonces, ¿qué va a buscar el ego? Ideales, ideas, ¿entienden? Los ideales, la palabra misma lo dice, ideal, ideal. Ideal es algo ya ahí que no tiene ya más proyección que eso, es lo ideal. Entonces el ego vive en su ideal. Si una persona es de una ideología política, persigue ideales. Y la gente está orgullosa de sus ideales. ¿Entienden? No hay una forma más triste de morir espiritualmente que tener un ideal. El espíritu no tiene ideales, el espíritu es eterno. ¿Para qué va a querer un ideal? Si puede hacer lo que quiere. ¿Entienden? El ideal es una idea cristalizada, una idea. ¿Entienden? Y nada más. Entonces el ego necesita eso. Otra cosa que necesita el ego son los métodos. Los métodos, ojo, no digo que los métodos y las ideas, todas estas cosas sean malas, ojo. Son vehículos. Son, por ejemplo, si yo quiero irme desde el puerto de Palos hasta América, me tengo que tomar un barco o un avión. Pero si yo quiero llegar desde el puerto de Palos hasta Marte, no me voy a tomar ni un barco ni un avión, ¿entiendes? ¿Entiendes? Si yo me hago la idea de que el barco y el avión me van a llevar a todas partes donde yo quiero, porque yo la única idea que tengo es que el único lugar donde yo puedo ir es del puerto de Palos hasta América, ¿entiendes? Yo me voy a quedar aferrado a eso y eso es una tumba, ¿entienden? Si yo tengo la cabeza abierta para pensar que hay miles, millones de lugares en el universo, no me voy a tomar siempre un barco y un avión, voy a estar buscando otras cosas, ¿entienden? Entonces, el método te va a llevar del punto A al punto B, porque ya el ego ya lo tiene asegurado. El ego dice, esto me funciona, entonces yo voy a utilizar tal método para tal cosa. Entonces ya está, entonces yo ya estoy seguro y hago esto y me sale esto. Y el espíritu no, el espíritu quiere experiencia directa y aprendizaje. Y en lo conocido ya no hay aprendizaje. Lo nuevo es el aprendizaje, el desafío, la vida es algo, la vida misma, o sea, es algo vivo, no puede ser algo muerto, no puede ser algo que siempre estemos esperando lo mismo. Si siempre esperamos lo mismo, vamos a tener siempre lo mismo. Entonces eso es lo que hay que sacarse de encima si uno quiere ir hacia niveles más profundos de conciencia. Los métodos, las creencias, las teorías, que son conocimientos especulativos, las teorías no dicen nada de la verdad, solamente son ideas cristalizadas donde la gente se aferra y empieza a construir su realidad a partir de algo que se tambalea tanto como una teoría, como la teoría de Darwin, la teoría de esto, la teoría del otro, no son más que verdades ahí sujetadas con hilos, ¿no? Que se rompen al primer viento que haya, ¿no? Entonces, después de entender esto, o sea, no sé si me están siguiendo, eh, después de entender esto, eh, puedo explicar ya lo que es el yo y los automatismos. ¿Entiendes? Cuando el yo se siente seguro o inseguro, el yo está dividido en miles de fracciones. Bueno, no miles, pero unas cuantas fracciones. Entonces, esas fracciones del yo son respuestas automáticas según el conocimiento que tenga el yo. Entonces, por ejemplo, puede tener tal reacción para tal cosa, tal reacción para otra cosa, y todo eso va dividiendo cada vez más al ser, ¿no? A la persona, ¿entienden? Si no tenemos a un yo que sea un observador, porque no vamos a ver directamente con los ojos del espíritu en este nivel, lo que podemos hacer es lograr a un yo como observador, un yo superior, que observe a todos los otros yoes, ¿no? Entonces, observe nada más, no que reprima. Cuando ese yo superior observa todas las reacciones de los otros yo, los está estudiando y se está comprendiendo a sí mismo. Entonces está uniendo fuerzas, ya no está dividido. Entonces ese yo empieza a integrar, empieza
a transformar toda esa cosa, ese amasijo de automatismos en una sola conciencia. Y esa conciencia es la que se puede elevar, pero cuando está unida, no cuando está fragmentada. Si yo soy 200 personas al mismo tiempo reaccionando de distintas maneras por distintas cosas, yo no me conozco a mí mismo, yo no me observo, yo no sé qué es lo que quiero, solo sé los impulsos que tengo y cómo reacciona mi inconsciente, y ni siquiera puedo controlar eso. ¿Cómo creen que yo voy a llegar a algún día a salir de este nivel de vibración? Es imposible. Por eso es tan importante esta palabra que se usa ahora en la espiritualidad, la conciencia. Si no tenemos conciencia de nosotros mismos, ¿para qué nos pasamos el día buscando información a ver qué está pasando en Ucrania o qué está pasando acá o qué está pasando allá? Si no tenemos ni idea de lo que nos pasa a nosotros adentro, ¿entienden? Entonces, eso es lo que hay que observar, las múltiples manifestaciones del yo. Esa fragmentación que es una cosa que nos lleva de acá para allá, que no sabemos lo que queremos, que hacemos esto, nos contradecimos todo el tiempo con las cosas que hacemos, porque no nos comprendemos, no nos observamos, simplemente actuamos como robots que detonan programas ante distintas situaciones de la vida. Entonces tenemos, por un lado, ideas, prejuicios, conceptos, dogmas, valores tradicionales, todas esas cosas que al ego le sirvieron en una época para desarrollar ciertas cosas, ahora nos están frenando porque no podemos tener conciencia real de las cosas si pensamos con el cerebro ajeno, ¿entiendes? Si yo tengo una ideología y si yo soy de izquierda o de derecha, yo voy a pensar con el cerebro de Marx o en el cerebro, yo que sé, de Mussolini o yo que sé, con quien quiera pensar esa gente, ¿no? O sea, entiendan a lo que voy, o sea, si yo tengo esas cosas en mi cabeza, yo no puedo pensar, yo estoy incapacitado para pensar, yo estoy lleno de cosas, de teorías, de opiniones, de métodos, de conceptos, de ideas cristalizadas, de todo ese, de esa cosa que no son más que información que otro masticó y me dio masticado ya para que yo me lo trague, ¿entienden? Yo no puedo pensar porque mi mente está atascada, mi mente está embotada de cosas. Si yo todo el día estoy llenándome de información, de información, de información, quiero saber esto, quiero saber lo otro, me estoy llenando de opiniones de otros, no estoy aprendiendo nada, no estoy creciendo yo, estoy viviendo a través de los ojos de miles de otras personas que yo ni siquiera tengo conciencia de lo que estoy aprendiendo en realidad. Me estoy llenando nada más de cosas que no me sirven para nada. Bueno, sí sirven, todo sirve, pero, pero si uno quiere ser libre, uno tiene que entender eso, que es uno el que al final aprende, ¿no? Si fuera a aprender todo de un libro o de un método, ya estaríamos todos en la quinta dimensión, no sé cuál sería el problema. Entonces, la clave está en romper con la identificación de la sensación, observar eso, observar con qué nos identificamos, con qué tenemos seguridad, porque el yo se identifica con lo que le da seguridad. Entonces cuando rompemos con eso, rompemos en el sentido de lo observamos y lo comprendemos y lo soltamos, que es todo un proceso de maduración, porque yo no le estoy dando sí, ahora se van todos y lo hacen. Ni yo lo hago, o sea, todos estamos aprendiendo porque la experiencia que las tenemos que vivir la vamos a vivir sí o sí, por más que sepamos todas estas cosas. Por lo menos le estoy dando unas claves, ¿no? Para que lo entiendan, para que entiendan en qué lío estamos metidos. O sea, después, cómo salimos de cada uno de eso, eso ya es la maduración de cada uno, no es un trabajo colectivo, es un trabajo individual de maduración. Muchas personas, lo que yo estoy diciendo ahora, le va a sonar muy complicado. Otras personas van a decir, mira, yo tenía eso, yo siempre quise saber eso y nunca se me ocurrió. O otro va a decir, bueno, ya lo sabía, pero lo estoy trabajando. Porque todos estamos a distintos niveles, ¿entiendes? Entonces, entender las cosas en esencia es lo que te libera del peso de las ideas limitadas. Entonces, yo ahora no estoy vendiendo una idea, ni un método, ni un concepto, ni una teoría. No, yo estoy hablando todo lo contrario de eso, porque eso es lo que te frena para ver las cosas como son. ¿Entiendes? Entonces, romper con lo estático requiere autoobservación en la experiencia y maduración en los aprendizajes, para pasar a una experiencia del yo, de una experiencia del yo a una experiencia del espíritu,
es decir, espiritual, ¿entienden? Ahí viene la palabra espiritual, cuando es una experiencia del espíritu. Entonces le voy a dar una clave que es muy sencilla, que me la dieron hoy mismo, porque hice una pregunta y me ayudaron. ¿Y cómo yo puedo elevar mi vibración? Porque esa es una clave muy importante, sin un método. Sin algo decir, hago esto y hago lo otro, porque eso es todo del yo. El yo se acostumbra a eso y mañana lo hace de nuevo, lo hace de nuevo, lo hace de nuevo. La cosa está en, ya, como ya dije antes, romper con la identificación de la sensación, que es lo que romper, sino estudiar eso y poder darle otro significado y madurarlo, ¿no? Eh, pero hay algo que es muy bonito, que le va a sonar muy bonito y muy simple a todo el mundo, y es algo que me gusta mucho decirlo, que es elevar el sentimiento, ¿entienden? El sentimiento. Una persona cuando hace lo que más le gusta en la vida, o si fuera un músico, si fuera lo que sea, está elevando sus sentimientos y ahí ya tiene está pasando a otros niveles de vibración. Tan simple como eso, como una persona que está tocando la guitarra y no está pensando, porque ahí no está la mente, no está el yo, no está ahí esto, no, simplemente es un goce nada más. Elevar el sentimiento te hace elevarte de vibración. No quiere decir que todo el día nos pasemos cantando, ¿no? Pero cuanto más podamos elevar nuestras vibraciones con las cosas esenciales que son del espíritu, rompiendo con los límites, porque yo no vine a tanto a decir, si fuera tan fácil como decir, bueno, toquemos la guitarra y cantemos, eso sería muy sencillo, pero no, o sea, para poder ver el bosque hay que sacarse los árboles que te tapan el bosque. Entonces, todo lo que yo expliqué antes, que son cosas que nos limitan, las creencias, los métodos, las teorías, los conceptos, las ideas, todas esas cosas. No digo que no hay que tener ninguna idea, no hay que tener ningún, porque eso es imposible. Tampoco se puede tener ninguna imagen de algo, porque eso es imposible. Pero dejarlas en libertad, o sea, llevarlas a niveles más profundos de entendimiento. Entonces esas cosas se transforman y podemos avanzar. Si no, nos quedamos en eso estancados porque nos identificamos, tenemos miedo de matar nuestra idea porque nos identificamos con nuestra idea y al mismo tiempo creemos que nos matamos a nosotros mismos si dejamos de creer en nuestra ideología, en nuestra religión, en lo que sea. ¿Entienden? Si el espíritu no le importa la religión, no le importan las ideologías políticas, no le importan todas esas cosas dividen a las personas, ni siquiera divide, ni siquiera unifica al individuo, lo divide hasta el individuo lo divide. Entonces todas esas cosas hay que irlas llevando a un nivel más profundo y saber que la verdadera espiritualidad está ligada a la libertad. La libertad no puede ser regulada por nada, por ningún método, por ninguna organización, por ningún sistema de creencia, por nada de eso. De esas cosas hay que sacárselas de encima. Hay que entender el valor que pueden tener hasta ciertos niveles, pero cuando uno quiere ya tener una autonomía, aunque sea de conciencia, aunque sea, sí, autonomía de conciencia, de pensamiento, poder al menos pensar libremente con verdades universales, uno tiene que llevar todo a un nivel de profundización mucho mayor y eso las cosas cristalizadas como las ideas, los dogmas, las religiones, no lo permiten. Ellos ya lo tienen todo controlado, ellos ya son los dueños de la verdad. Entonces, si tú quieres pensar y tú eres de izquierda, tú no vas a pensar, tú vas a decir que hubiese dicho Marx, que hubiese dicho Lenin, que hubiese dicho Trotsky, depende de a quién le leas el libro. Si eres cristiano, vas a decir que hubiese hecho Jesús acá, que hubiese Jesús allá, y eso ni siquiera es Jesús, porque Jesús no era cristiano, era judío. Así que esa es una idea que se tiene de Dios, de ahí un concepto de Dios o lo que sea, y eso no es la verdad. Eso es algo que hicieron para mantener algo, un concepto que les da poder, obviamente, porque todas estas organizaciones lo que buscan es jerarquía, es poder, es dominar a las personas, someterlas, ¿no?
pero su tiempo fueron útiles, o sea, porque si no hubiese existido las religiones, muchos conocimientos se hubiesen perdido, porque al mismo tiempo que ellos querían mantener su poder, mantuvieron secretos y cosas que ahora no son muy valiosas. Bueno, entonces, para terminar con esto, o sea, después si quieren me dan preguntas o lo que quieran. Entonces, vivir en la verdad es vivir en la dimensión del espíritu, donde no existen los límites. Entonces, es crear una conexión directa entre experiencia y espíritu, ¿entienden? Cuando el ego ya pasa a ser una cosa tan mínima que ya prácticamente el conocimiento va directo al espíritu. Entonces, eso es lo que el espíritu quiere, aprender sin tanto degradación, ¿no? Como el ego. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Y cuando se logra eso, aparece algo muy bueno que es la sencillez. Cuando uno logra tener una comprensión elevada de las cosas, uno las puede explicar de una forma simple. Ya no busca teorías, ya no busca cosas complicadas. No van a ir a Egipto a desenterrar una piedra para decirte que Dios es amor. O sea, ¿entiendes? Si las cosas es tan simples como decir Dios es amor, tienes que pasar por todo un proceso de maduración para poder llegar a esa síntesis. Y eso es la simpleza, la verdad. La verdad es simple. Es como una flor, o sea, algo bello y simple, una síntesis de lo que es la divinidad. Y eso es el espíritu. Bueno, ya terminé. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta o algo? ¿O se fueron todos? No sé. ¿Alguna pregunta? Está medio complicado el tema de hoy. Bueno, gracias. ¿Cómo elevar el nivel de vibración? Bueno, yo dije recién, o sea, el nivel de vibración es algo que se tiene que ver como algo muy simple. Uno no puede tener una técnica para eso, ¿entienden? Porque la técnica recurre a la imitación y la imitación es algo grupal, no es algo individual. Y si uno quiere tener un conocimiento de uno mismo, uno no puede imitar a otros, ¿entienden? La superación es personal, no es grupal. Entonces, no, uno puede meditar, uno puede tocar la guitarra, como yo dije, uno puede tener cualquier cosa que uno se comunique con uno mismo. No importa si uno lo hace en grupo, pero si eso es lo que te lleva a tu esencia de persona, es lo que te hace vibrar y te da libertad y tú eso lo haces sin pensar. Entonces, eso te hace subir de vibración. Pero para eso tienes que superar todos los conflictos de tu ego. Tienes que estudiarlos, tienes que observar ese yo fragmentado desde un yo superior que sea un observador, que tenga una apreciación sin juicios y sin justificaciones de lo que ve, simplemente una esas fragmentaciones para formar una conciencia, una sola conciencia, aunque sea a nivel yo, después eso se va a elevar, pero si está todo el tiempo fragmentado, eso no llega a ninguna parte. A ver. Claro, a través de la meditación, como dice Celeste. Sí, la meditación es algo muy bueno, pero si eso te conecta contigo, si tú lo haces mecánicamente y crees que porque te aprendes una técnica de meditación vas a llegar a tener una elevación, mm, por ahí jugando con tu hijo puedes tener eso, ¿entiendes? Porque te sientes feliz, porque es así. El espíritu busca lo que es esencial. Entonces, no hay algún secreto para eso. Simplemente buscar lo que te hace feliz y eso te va a subir la vibración. Eh, bueno, Diana me dice cómo ves el acto creativo. Bueno, el arte es la expresión del espíritu por excelencia.
Eh, no hay otra expresión más hermosa que el arte, es la belleza, la manifestación de la belleza. Eh, Crear, o sea, a través del arte, es un poco difícil de decir que uno crea a través del arte, porque uno sigue, si uno quiere pintar un cuadro, uno sigue tal técnica, o yo qué sé, o tocar el piano, o lo que sea, uno está siguiendo una técnica y ahí hay información y ya hay estructura, y eso es del ego. Pero, pero se puede crear si uno vibra con eso. Entonces no importa si uno está creando algo nuevo, sino uno está vibrando con eso. Uno está disfrutando, alguien que está tocando, yo que sé, un blues o yo que sé, está tocando sobre una estructura ahí cuadrada, ¿no? Del blues, pero está fluyendo con eso y está siendo muy feliz. Entonces, cada persona tiene su, no es que yo le digo, si quieren vibrar, pinten, si quieren vibrar, toquen una pieza de música, no, hagan lo que ustedes sientan que es para ustedes, o sea, hay gente que vibrar es ver una película, yo qué sé, lo que más disfruten, ¿no? O sea, claro, y ser feliz, o sea, ser feliz sin estar reprimiendo, ¿no? La infelicidad, o sea, porque los conflictos, ¿no? Decir, ah, yo soy feliz, bueno, no me importa nada. O sea, hay que estar atento. Por eso, como decía hoy, muy atento con los ojos del yo observador, que es el ojo de del, que puede llegar a ser el que una todas las fragmentaciones que tenemos para poder llevar el conocimiento verdadero al espíritu. Bueno, bueno, Celeste me dice los pensamientos negativos, ¿qué papel juegan? Bueno, los pensamientos negativos son los conflictos, ¿me entiendes? Tienes pensamiento negativo, yo tengo pensamiento negativo, todo el mundo tiene pensamiento negativo porque son cosas que tenemos que superar. Por eso es bueno observarnos a nosotros mismos todos los días, lo que hacemos. ¿Nunca les pasó, por ejemplo, que un día se sienten súper bien, dicen, wow, me siento súper elevado, siento que entiendo un montón de cosas, me siento súper feliz conmigo, siento que crecí mucho como persona, y al otro día tienen una situación inesperada y dicen, ay, soy un cretino, ¿cómo fue a reaccionar así? ¿Cómo le fui a decir eso a esa persona? Porque hay un día que podemos reaccionar porque hay cosas de nosotros que nosotros no nos conocemos. Entonces, llega el momento y reaccionamos con el yo, porque nos toma de sorpresa y decimos, y wow, y entonces si observamos eso, aprendemos de eso. Pero si decimos, no, yo no soy así, yo no soy, ese día nada más, yo le dije que a esa persona que se vaya no sé a dónde, ¿entiendes? Si nos quedamos con eso, nos autoengañamos y no aprendemos, ¿entienden? Claro, Patri me dice, Schneider me dice, ¿por qué subimos y bajamos? Justamente por eso, porque no nos conocemos a nosotros mismos, entonces ese desconocimiento que tenemos de nosotros mismos, un día podemos tener una imagen de nosotros de que somos, wow, somos las mejores personas del mundo, que aprendimos mucho, yo qué sé, y el otro día nos desengañamos totalmente, porque la vida nos puso ante una situación donde nos vemos como unos miserables total, ¿entiendes? Porque es así. Porque cada día es un aprendizaje, ¿no? Uno no puede tener una imagen estática de uno, decir, ah, yo soy el mejor, yo soy bueno, yo ya tengo conciencia, yo tengo... No, esa paz verdadera no es una ausencia de perturbación, como lo que pasa en esos días que uno se siente la gran cosa, ¿no? Eso es ausencia de perturbación, porque ahí uno está en un momento, yo que sé, que tiene mucha eh, serotonina en el cerebro, yo que sé, o se tomó un café, yo que sé, ¿entiendes? Y se siente ahí súper bien, pero son solo sensaciones que el ego identifica como sensación, como lo que expliqué hoy, las sensaciones de seguridad que te hacen sentir bien un día y mal el otro, ¿entiendes? Porque no te conoces a ti mismo y no puede ser una sola cosa, una cosa, un ser estable, ¿no? Por dentro. Te sientes un amasijo de un montón de cosas. Entonces, algunas cosas te van a sentir mal, otras cosas te van a sentir súper inteligente, otras cosas te van a sentir un ignorante, un miserable, y vas a vivir siendo arrastrado por tus reacciones automáticas, nada más. Bueno, Marta me dice, Gastón, ¿cómo saber y no confundimos si estamos elevando el espíritu? Claro, porque si comunícate con lo mejor de ti, con lo que está en tu corazón, con lo que te hace sentir feliz.
con lo que tú hagas. Ahí no está el ego. Si tú no le haces mal a nadie, salvo que a ti te guste matar personas, yo qué sé. Si tú no le haces mal a nadie y tú eres, vibras te hace sentir bien con lo que tú haces y sientes que eso es lo mejor que tú haces, es imposible que ahí esté el ego. Ahí está el espíritu, porque eso es un bien que tu espíritu se ganó. Los talentos, las cosas que tenemos no son cosas del ego, son cosas... eh, el problema es cuando nos identificamos con cosas estáticas. Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo talento para, por ejemplo, para tocar música, entonces yo me creo la gran cosa a través de eso, ¿entiendes? Entonces yo me creo una imagen estática de mí, yo el concertista o yo qué sé, y entonces alimento el ego a través de eso, porque ahí estoy alimentando algo cristalizado que es una imagen, ¿entiendes? Pero si yo solamente me siento y toco y soy feliz, ¿dónde está el ego? Ahí no está el ego, ¿entiendes? Si yo me siento y digo, ay, mírenme, mírenme, soy importante, ahora sáquenme foto, ¿entiendes? Ahí está el ego, porque el ego quiere seguridad, el ego quiere utilizar eso como algo suyo, ¿no? Esto es mío, este es mi prestigio, este es mi fama, ¿no? ¿Entienden? Eso es la diferencia entre tener un talento explotado por el ego y explotado por el espíritu. Eh, bueno, a ver, alguna pregunta más, porque me salté un montón. Dice, transmutando los pensamientos. Celeste dice, transmutando los pensamientos. Bueno, no sé bien a qué te refieres con eso de transmutar los pensamientos, pero me imagino que será elevar la calidad de los pensamientos, ¿no? O sea, subirlos a vibraciones más afines con el espíritu. Y sí, eso es lo que hay que hacer, pero para eso hay que llegar a niveles de profundización y comprensión de las cosas, que no son cosas fáciles de llegar, o sea, hay que explorarlo todo, hay que salirse de nuestros conceptos, de nuestras ideas sobre nosotros mismos, que nos mantienen en un mismo lugar, nos hacen sentir de alguna manera siempre controlada por esas ideas que tenemos, que nos buscamos seguridad a través de nuestras ideas sobre nosotros mismos, y eso es lo que nos genera los pensamientos. Pensamientos, un día puedes tener un día horrible por tener una idea equivocada sobre ti, una idea limitada. Bueno, Gabriel Ramón dice poner atención en nuestro corazón y escucharlo, lo que nos dice, claro, exactamente eso es conectarnos con lo más elevado en nosotros. Pero para eso hay que estar seguro de que uno está conectado con eso, ¿no? O sea, lo que te hace vibrar, lo que te hace sentirte libre. Es como como decía hoy, por ejemplo, un tipo que toca blues, está ahí improvisando y no está pensando en las notas, está disfrutando nada más, ¿entiendes? Eso para mí es un ejemplo de lo que es vibrar alto, encontrar una conexión con el espíritu. Bueno, Marta Brubel dice, transmutar es convertir, modificar, cambiar de lo negativo. Claro, claro, subir el nivel, la calidad de las cosas. Pero para todo eso hay que pasar por un proceso de maduración. Como ya dije antes, esto no es un método que yo estoy ofreciendo para acá, después de esta charla, todos van a ser felices. No, cada persona va a ir a su nivel y yo también, porque yo no estoy tampoco a la gran altura de lo que yo estoy diciendo, solamente estoy transmitiendo algo que es un conocimiento esencial que ayuda, porque yo a raíz de saber esto, de tener este conocimiento, yo puedo entender mi vida, puedo observarme a mí mismo, puedo comprender cosas y superar conflictos, sin tener un método necesario para eso, o sea, simplemente ser consciente y estar despierto, nada más, ¿entiendes? Bueno, Violeta, bueno, de nada, Violeta. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, gracias, Dayana. Bueno, gracias, Marta. Espero que le haya servido. Bueno, igual esto está grabado, porque la verdad yo me puse a hablar un montón de cosas. Yo ya las tengo bastante cocinadas, pero la, quise hacer como una especie de paquete así.
hablé bastante rápido de cosas que a veces se hablan una semana entera, ¿entiendes? Si yo tengo que explicar esto, lo tengo que hacer en un taller y explicando un día una cosa, un día otra cosa, porque es muy complicado, o sea, entender todo esto. Pero en realidad, si uno llega a una síntesis, uno entiende que para ser libre uno tiene que romper con todas las cosas que están estáticas, ¿no? Y uno tiene que observarlas nada más, esas cosas, va a ver que esas cosas ante la realidad no son nada, o sea, son solamente cosas que el ego toma para encontrar un refugio. Bueno, sí, gracias Gabriel Ramón. Eh, bueno, gracias Marta, gracias Patri. Eh, claro, es lo que dice Patri, como cambio de conciencia. El cambio de conciencia es algo que se da segundo a segundo. Es- porque la verdad es como es algo vivo. Por ejemplo, si ustedes quieren vivir a través de un dogma o de un método o lo que sea, es como que ustedes vayan a un río y le saquen una foto. Y ese río es la vida, ¿no? Entonces ustedes van y le sacan una foto y dicen, acá está la verdad, le voy a colgar un cuadro en mi casa, esto va a decir que yo soy el doctor fulano, que soy el dueño de la verdad porque yo le saqué una foto. ¿Entiendes? Y ese río sigue fluyendo y ya esa foto ya no existe, ese momento ya se perdió porque es el pasado. ¿Entiendes? Entonces el ego vive del pasado, vive para empaquetar cosas y retenerlas, creyendo que esas cosas existen todavía, son cosas muertas. Bueno, gracias, Mikami. Claro, claro, pero todo para romper viejas estructuras hay que madurarlas. Por eso digo que esto no es una idea que yo le diga, no, no crean en nada, rompan con todo. No, hay que ir viviendo todo eso. Si uno es una persona religiosa, uno tiene que vivir esa experiencia como es. Porque uno tiene que darse cuenta de que eso es limitado, porque llega un momento que uno dice, yo quiero más, a mí no me sirve lo que me dice el cura del pueblo, o sea, yo quiero algo más porque que tenga que ver conmigo, no tanto con imitar a otro. Entonces uno se da cuenta, porque se da cuenta de la limitación, pero si a uno de eso le alcanza, ¿para qué más? O sea, lo tienes que vivir así, porque para alguna persona ya que vayan, que tengan una creencia ya es mucho, porque antes no tenían ni eso, no tenían ni siquiera creían en Dios. O sea, entonces, para qué se van a gastar en llegar a niveles más complicados y apenas están en la primaria, ¿no? O sea, eh, claro, claro, dice Patri, dice cuando me bajo, claro, sí, yo también. Todo el mundo, eso es lo normal, ¿no? También otro día voy a hablar de lo que son las imágenes, o sea, de cómo nosotros generamos imágenes sobre nosotros mismos y sobre todo. Eso es muy importante de entender, las imágenes, cómo las imágenes limitan, las imágenes que tenemos sobre nosotros, sobre nuestro país, sobre nuestra autoconciencia, es como lo que expliqué recién, una foto que le sacamos a la realidad y creemos que eso va a quedar así para siempre. Y eso muere, eso ya está muerto ya al segundo que le sacaste la foto. Entonces, bueno. Eh, bueno, ¿tiene alguna pregunta más? Si no, me despido para no seguir. Eh, bueno, si quieren pregunten algo más, no sé. Bueno, eh, bueno, entonces me puedo despedir. Bueno, 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 gracias, Gabriel. Bueno, espero que le haya gustado, la verdad, yo me llevaba mucho tiempo con esto, elaborando esto, ¿no? O sea, para poder decirlo así de una forma sencilla, ¿no?
sin tener ahí un manual ahí, ¿no? Hacer algo pesado. O sea, me gusta que la gente pueda razonar conmigo, ¿no? Entonces, yo lo que le estoy diciendo se lo estoy explicando para que lo cocine en su cabeza también, ¿no? No es que le estoy diciendo 2 más 2 son 4, tienes que creerme a mí porque yo te estoy contando algo, o yo estoy aquí arriba hablando, ¿no? Piensa y vas a llegar a la misma conclusión, es simple. Eh, sí, bueno, gracias. Bueno, me alegro que nadie haya quedado con duda. Tenemos un mundo mejor. Eh, bueno, gracias. Bueno, sí, bueno, la que voy a hacer en España le voy a hacer con diapositiva, un par de chistes, bueno, que están yo hablando, ¿no? Bueno, gracias a todos y bueno, me despido. Y bibliografía, igual yo ya no leo libros, ya. Trato de ver las cosas más como son. Pero a mí me gustó mucho haber leído a Krishnamurti, porque Krishnamurti te enseña a pensar, o sea, no te enseña a repetir, te enseña más a ver las cosas más como son. Pero hay que llegar hasta ahí, o sea, es complicado Krishnamurti a veces. A mí me cuesta un poco a veces leerlo, aunque él utilice palabras sencillas, es demasiado a veces. Tomar conciencia real, ¿no? Entender porque las palabras son fáciles. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna pregunta o me despido? Bueno, muchas gracias Marta. Sí, sí, complicado. Sí, bueno, sí, tienen sus cosas. Pero, sí, pero es bastante simple en realidad. Lo que pasa es que por ahí le faltaban maneras más simples de explicarlo. Yo qué sé. Eh, bueno, gracias. De nada. Bueno, bueno, igual voy a volver, o sea, voy a hacer otras charlas. No sé de qué voy a hablar ahora. Ya, esto es lo único que yo sabía. Ah, mentira. Eh, así que bueno, que la próxima voy a hablar de otra cosa, voy a preparar otro tema. Este tema yo lo tenía bastante cocinado porque quiero dar unas conferencias con este. Y bueno, eh, sí, sí, voy a ver qué armo. Bueno, le agradezco mucho a todos, bueno, y también por el espacio, obviamente, por haberme dejado hablar. La verdad que la primera vez que hablaba de este tema así, y no sabía si me iba a salir bien, y la verdad que la respuesta fue buena, o sea, porque me entendieron, eso era lo que yo quería, o sea. Entonces, le agradezco mucho a todos por haber sido tan respetuosos, ¿no? Y haber hecho comentarios, preguntas bastante acertadas, o sea, que me ayudaron también a mí a pensar, ¿no? A responder, porque no tenía ningún manual para buscar ahí donde, a ver qué dijo Buda. Bueno, entonces me despido y le mando un abrazo fuerte a todos y le agradezco mucho. Y bueno, la próxima que vuelva, espero verlos a todos de nuevo. Bueno, hasta luego. Chao, chao. El yo es la autoconciencia. El yo, para el espíritu, el yo es un vehículo que usa el espíritu para tener aprendizajes a nivel de tercera dimensión, o sea, del nivel más básico, el nivel humano, ¿no? Del nivel básico para poder tener aprendizajes a través del yo. El yo vendría a ser como una especie de motor que tiene el espíritu en este plano de denso, ¿no? Para poder tener esos aprendizajes, pero para poder llevarse esos aprendizajes el yo se tiene que elevar, ¿entienden? No se trata de reprimir al yo, de decir, ay, yo no tengo que tener más yo y no sé qué. No, es cuestión de madurar a ese yo y que haya la conexión
con el espíritu, para que eso suba, el ego, ¿no? El yo es el ego. Bueno, antes de hablar de esto, voy a tener que hablar un poquito acerca de lo que es el espíritu, para que tengan una idea. Bueno, los que no saben, hay muchos que ya saben seguramente qué es el espíritu, de esas cosas, pues yo voy a dar como una apreciación de lo que es la esencia de lo que es el espíritu para que ustedes puedan pensar por ustedes mismos. No es un concepto, ojo, no es una teoría mía ni nada, o sea, es la esencia de lo que es la verdad del espíritu y que ustedes mismos lo pueden comprobar esto, o sea, es algo que se lo tienen que aprender de memoria. Estoy un poco cansado porque me levanté temprano, me estuve un poco aguantando el sueño, pero bueno, vamos a ver si me despejo, ¿no? Hablando. Bueno, yo traje un tema hoy un poco complejo, ¿no? Bueno, no tan complejo, sino que requiere mucha atención, o sea, les voy a pedir que piensen conmigo, ¿no? No es un discurso esto, no es algo que yo quiero convencerles a ustedes de que tienen que pensar así o nada más traigo una técnica o un método para que la gente se lo aprenda de memoria o yo qué sé, no, yo traigo algo que está vivo, ¿no? Que es algo que ustedes tienen que investigar conmigo y tienen que pensar. Yo ya traigo todo preparado, ¿no? Porque yo esto ya me lo vengo pensando hace rato, no es de ahora, pero yo nunca estructuro las cosas, siempre las tengo ahí listas para que estén vivas, ¿no? O sea, para que estén en movimiento. Entonces simplemente voy a hablar hoy del yo, de los mecanismos que tiene el yo, eh, yendo a la esencia de esto, que es un tema bastante complejo porque no es algo fácil de entender de qué es el yo y para qué sirve, porque la mayoría de la gente ahora está de moda decir que no hay que tener yo y yo qué sé, y hay como un conocimiento un poco revuelto, sobre todo un conocimiento bastante superfluo de estas cosas y se repiten muchas cosas que por ahí no se llega a la esencia de lo que es lo verdadero, entonces no se puede pensar por uno mismo y se repiten muchas cosas que dice otra gente y uno no tiene, uno anda como mareado. Yo mucho tiempo anduve como pensando a ver qué es el yo, qué es esto, por qué no lo tenemos que sacar de encima, porque hablan tanto del yo. Entonces yo vengo hoy a traer un resumen que hice yo de esto. Va a ser una conferencia que yo voy a dar en España el mes que viene, si puedo ir. Por ahora está planeado que vaya yo a España el mes que viene. Entonces preparé algo para poder hablar de algo que yo ya lo tengo bastante cocinado de hace rato, pero no está estructurado, o sea, solamente es algo con lo que yo puedo pensar bastante bien porque ya lo tengo bastante pensado, o sea, ya lo tengo como ejercitado, entonces ya puedo hablar con fluidez de esto. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de lo que es el yo, ¿no? El yo es la autoconciencia que tenemos a nivel de tercera dimensión, para decirlo así, de una forma espiritual, ¿no? Eh, en psicología se dice el yo es la autoconciencia, ¿no? Lo que es lo que somos. Entonces, bueno, el espíritu es energía pura, o sea, esto lo sabe cualquiera. El espíritu es la energía, es la semilla de la divinidad. Entonces esa semilla nace con todo ya. Es como una semilla de un árbol, ya nace con todo el potencial. Ya no necesita cargarse de información. La información está ahí comprimida, ¿entienden? No, el espíritu no evoluciona. El espíritu solamente eh, despliega su potencial. Entonces, ¿cómo despliega el potencial el espíritu? A través de las experiencias. Entonces, el espíritu se conoce a sí mismo, acuérdense de eso, conocerse a uno mismo, a través de las experiencias en diferentes niveles. Entonces, uno de esos niveles es este nivel de 3D donde está el yo. Entonces, el yo vendría a ser como el representante del espíritu en ciertos niveles, eh, como una parte degradada del espíritu, para que el espíritu recoja los aprendizajes de ese nivel. Entonces el yo tiene sus herramientas, ¿no? Tiene sus mecanismos
para asegurarse su supervivencia y todas esas cosas que el yo necesita para crecer y para poder llevar ese conocimiento a un nivel que el espíritu diga, bueno, esto ya es para mí, ya suba del nivel del yo. Pero en eso no se trata de hay que disminuir al yo, no, al yo hay que hacerlo crecer. Pero no crecer en el sentido de hacer grande al yo, identificarnos con el yo, no, sino hacerlo madurar, ¿entienden? Bueno, entonces el espíritu necesita tomar conciencia de lo que es, ¿entienden? El espíritu necesita entender todo lo que él posee. El espíritu es eterno, como Dios, ¿entienden? Entonces el aprendizaje es eterno. El desarrollo del espíritu es eterno, nunca termina, porque el espíritu va aprendiendo de diferentes experiencias. A medida que va subiendo de nivel, se va sacando de encima diferentes herramientas que ya no le sirven más, vehículos que ya no le sirven más, como en este caso el ego. Si el espíritu sube de vibración, ya no necesita estar en este plano 3D, el ego ya no le sirve, ¿entienden? Por eso hablan tanto de que hay que superar al ego, o sea, hay que dejar de identificarse con el ego para poder ir hacia los intereses del espíritu. Y bueno, entonces yo para entender esto, tengo que explicar cómo el espíritu llega a comunicarse con el ego. El espíritu tiene que vivir experiencias, ¿no es cierto?